La Luna no es lo que creemos. Durante toda nuestra vida la hemos mirado como si fuera algo familiar. Una luz blanca en el cielo. Un símbolo de calma. Un objeto lejano pero casi íntimo. Tan presente en nuestra imaginación que da la impresión de ser inofensivo. Pero esa imagen está construida desde la comodidad de la Tierra. Desde la distancia. Desde la ilusión de conocer algo que en realidad nunca hemos tocado de verdad con los sentidos. Porque cuando una misión tripulada se acerca lo suficiente, la Luna deja de parecer un paisaje poético y empieza a mostrarse como lo que realmente es. Un mundo brutal. Un cuerpo muerto cubierto de cicatrices. Un lugar de silencio absoluto. Terreno salvaje y una hostilidad tan pura que resulta difícil de aceptar. Eso fue lo que Artemis II descubrió cuando se acercó a la cara oculta de la Luna. Y lo que desde aquí parece una esfera tranquila se transformó, para la tripulación de Orion, en una presencia inmensa y perturbadora. La Luna dejó de ser la imagen ordenada que conocemos desde la Tierra y empezó a revelarse como una barrera gigantesca de roca, sombra y aislamiento. Y en el instante en que la nave empezó a deslizarse hacia su lado más desconocido, ocurrió algo que convirtió una misión histórica en una experiencia profundamente inquietante. La comunicación con la Tierra se cortó. No por un fallo, no por una avería, no por un accidente, sino porque la propia masa lunar se interpuso entre la tripulación y el planeta entero. Durante esos minutos, la humanidad desapareció detrás de la Luna. Y ahí cambió todo. Porque una cosa es saber que habrá un blackout de comunicaciones, y otra muy distinta es sentir el momento exacto en que la voz de la Tierra deja de existir. Hasta entonces, la distancia sigue siendo un dato técnico, una cifra en la pantalla, un parámetro de misión. Pero en cuanto el contacto desaparece, la distancia se convierte en una sensación física, en una realidad psicológica, en una certeza brutal. Ya no estás simplemente lejos, estás escondido detrás de un mundo entero. Estás en una región donde el planeta que te vio nacer ya no puede hablarte, ya no puede escucharte, y durante un tramo crítico tampoco puede hacer nada por ti. Eso es lo que el gran público casi nunca siente cuando oye hablar de una misión lunar. Se habla de tecnología, de hitos, de motores, trayectorias y sistemas de navegación. Pero la cara oculta de la Luna no se experimenta como un gráfico. Se experimenta como una frontera. Como el momento en que la exploración espacial deja de ser una idea inspiradora y empieza a sentirse como algo mucho más serio, mucho más áspero, mucho más real. Suscríbete si no quieres perderte los momentos en que el espacio destruye todo lo que creíamos saber. Lo más desconcertante de Artemis II es que no fue una misión diseñada para asustar a nadie. Todo lo contrario. Era una misión rigurosamente preparada. Un paso calculado dentro del regreso humano al entorno lunar. Cada fase estaba estudiada. Cada maniobra prevista. Cada tramo de la trayectoria había sido modelado al detalle. La pérdida de señal al pasar por detrás de la Luna era algo completamente esperado. La NASA sabía que ocurriría. La tripulación también. Era parte natural del perfil del vuelo. Y, sin embargo, el espacio tiene una forma muy particular de convertir lo previsto en algo emocionalmente descomunal. Porque la normalidad técnica no elimina la tensión humana. Que algo esté previsto no significa que deje de ser perturbador cuando sucede. Artemis II podía tener todos los sistemas funcionando perfectamente y seguir enfrentándose a una realidad incómoda. Durante ese tramo, la tripulación quedaba sola. No sola en un sentido poético, sola en el sentido operativo más puro. Sin el acompañamiento constante de la voz terrestre, sin confirmaciones inmediatas, sin esa sensación de conversación continua que, incluso en el espacio, sigue uniendo al astronauta con la civilización que lo sostiene. Y eso es exactamente lo que vuelve tan poderosa esta misión. Porque Artemis II no solo demuestra que podemos volver a enviar humanos hacia la Luna, demuestra que, en cuanto lo hacemos,
regresan también todos los aspectos más duros de la exploración tripulada. La fragilidad, el aislamiento, la dependencia absoluta de cada sistema, la consciencia de que el entorno exterior no tiene nada de amable y de que cualquier error, por pequeño que parezca, adquiere un peso gigantesco a esa distancia. En órbita terrestre baja todavía existe una sensación de cercanía. La Tierra llena las ventanas. La conexión es continua. La presencia del planeta es abrumadora, casi protectora. Pero cuando una nave se dirige hacia la Luna, esa protección se empieza a romper. El hogar deja de sentirse cerca. La Tierra ya no parece el mundo inmenso que contiene toda la vida conocida, sino una esfera luminosa que empieza a empequeñecer. Hermosa, sí, pero distante, vulnerable y casi imposible de alcanzar por medios humanos si algo sale mal. Artemis II cargaba precisamente con esa dimensión simbólica. No era una simple excursión al espacio profundo. Era el regreso de seres humanos al umbral lunar. El paso que debía demostrar que la humanidad no había cerrado definitivamente el capítulo de la exploración tripulada más allá de la órbita terrestre. Durante décadas, la Luna había permanecido como una conquista del pasado, una frontera histórica ligada a Apolo, a fotografías míticas y a una memoria casi legendaria. Artemis II vino a recordarnos algo mucho más incómodo, que la Luna no pertenece solo a la nostalgia, pertenece también al futuro, y ese futuro no será cómodo, porque en cuanto Orión se aproximó a la cara oculta, la Luna empezó a mostrarse bajo una luz completamente diferente, o más bien, y bajo una oscuridad diferente. La imagen romántica se rompió. Lo que apareció no fue una compañera silenciosa de la noche terrestre, sino un territorio áspero, craterizado, violento y profundamente extraño. Un paisaje mineral que no parecía diseñado para ser contemplado con serenidad, sino para inspirar respeto. Cráteres gigantescos, relieves abruptos, sombras duras, superficies marcadas por miles de millones de años de impactos. Allí no hay atmósfera que suavice los contornos. No hay erosión que borre cicatrices. No hay agua, ni viento, ni nada que oculte la crudeza de su historia. La cara visible de la Luna ya es inhóspita, pero la cara oculta añade otra capa. Es psicológicamente distinta. No porque sea sobrenatural, sino porque rompe con el imaginario humano. Es el lado que nunca vemos desde la Tierra. El lado que no forma parte de la experiencia cotidiana. El lado que, incluso con todos nuestros mapas y sondas, conserva un poder simbólico especial. Cuando estás ahí, no estás mirando la Luna que te acompañó desde niño. Estás mirando una región que, en ese mismo instante, ningún ser humano en la Tierra puede contemplar directamente. Y eso cambia la percepción de manera radical. La nave Orión avanzaba hacia ese límite como una pequeña cápsula suspendida entre dos mundos. Detrás quedaba la Tierra, todavía visible, todavía reconocible, todavía emocionalmente cercana. Delante se levantaba una pared de roca muerta que estaba a punto de ocultarlo todo. Y dentro de la nave iban seres humanos perfectamente entrenados. Sí, pero humanos al fin y al cabo. Personas capaces de ejecutar procedimientos con precisión y, al mismo tiempo, de sentir el peso psicológico de lo que significaba cruzar esa frontera. Porque hasta que la señal se pierde, la misión sigue sintiéndose conectada a casa. En cuanto se pierde, el entorno cambia de naturaleza. La Luna deja de ser un destino. Se convierte en una barrera, en una separación tangible entre la tripulación y la humanidad entera. Y esa sensación no la anula el entrenamiento. El entrenamiento ayuda a gestionarla, a actuar con calma, a operar con precisión. Pero no elimina la verdad central de ese momento, que durante un tramo crítico, 4 seres humanos atravesaban una región del espacio donde la Tierra simplemente había desaparecido como interlocutora. El blackout de comunicaciones suele explicarse como una consecuencia geométrica. Y lo es. La Luna bloquea la señal. La radio no atraviesa la masa lunar. Todo eso es correcto.
Pero ese lenguaje técnico no transmite lo que realmente representa, porque lo que se interrumpe no es solo una transmisión de datos. Se interrumpe el vínculo continuo con el planeta. Se interrumpe la voz. Se interrumpe la presencia humana externa. Y en el espacio, donde todo depende de sistemas cerrados y márgenes estrechos, esa interrupción cambia por completo la percepción del riesgo. No se trata de que Artemis II estuviera al borde del desastre. No lo estaba. Se trata de algo más profundo. Se trata de que la misión obligó a sentir, de una forma real, cuánto depende la exploración humana de la ilusión de conexión constante. Y cuánto cambia la mente cuando esa ilusión desaparece. Porque el espacio profundo no solo exige ingeniería, exige soportar psicológicamente la distancia, exige tolerar el silencio. Exige aceptar que habrá momentos en los que la humanidad estará allí fuera, y durante unos minutos no habrá una voz desde casa acompañando cada segundo. Y si ya eso resulta intenso en una misión lunar, entonces la implicación para el futuro es enorme, porque Artemis II no fue solo una prueba de capacidades, fue también un anticipo psicológico de lo que significará extender la presencia humana más allá de la órbita terrestre. Bases lunares, estancias prolongadas, nuevas misiones alrededor de la Luna, descensos tripulados, infraestructuras permanentes. Todo eso suena ambicioso, incluso inevitable, cuando se presenta en diagramas y discursos. Pero detrás de cada uno de esos proyectos hay una realidad mucho más sobria. Habitar o trabajar en el entorno lunar significará convivir con el aislamiento, con la exposición y con el retraso o ausencia temporal de comunicación y con la certeza de que la Luna no es un escenario heroico. Es un entorno hostil, y esa hostilidad se hizo visible en cuanto la tripulación empezó a observar el terreno bajo ellos. La superficie lunar, vista desde la distancia, puede parecer uniforme, gris, desierta, casi simple, pero desde la proximidad orbital se transforma en otra cosa. Cada cráter empieza a contar una historia de colisión. Cada relieve parece la huella congelada de una violencia antigua. Cada sombra profunda recuerda que allí no existe nada que suavice el mundo. Sin atmósfera, la luz cae con dureza brutal, o ilumina de forma despiadada, o deja regiones enteras sumidas en una negrura absoluta. No hay términos medios. El paisaje queda dividido entre claridad extrema y oscuridad total. Eso tiene un efecto visual y emocional enorme, porque convierte a la Luna en un lugar más alienígena de lo que nuestra costumbre cultural nos había hecho creer. Desde la Tierra, la Luna es familiar. Desde cerca, es otra cosa. Un desierto mineral suspendido en el vacío, detenido en el tiempo, marcado por un historial de bombardeo continuo. Lo que Artemis II vio no fue solo un mundo sin vida, fue un mundo que parece recordar cada golpe que ha recibido. Y entre esas observaciones apareció uno de los elementos más inquietantes de toda la misión. Los destellos, pequeñas señales repentinas sobre la superficie, impactos de meteoritos alcanzando la Luna, fogonazos breves, pero suficientes para revelar una verdad que en la Tierra rara vez sentimos de forma tan directa. El entorno lunar sigue siendo alcanzado por fragmentos del espacio. Se sigue siendo golpeado. Sigue estando expuesto. Allí no existe una atmósfera densa que queme o frene gran parte de esos objetos antes de tocar el suelo. Allí, el espacio llega casi intacto hasta la superficie. Eso cambia por completo la forma en que imaginamos el regreso a la Luna. Porque ya no se trata solo de llevar astronautas y banderas. Se trata de pensar en refugios, blindaje, protección frente a impactos, defensa contra radiación, resistencia a temperaturas extremas y supervivencia en un mundo que no protege absolutamente nada por sí mismo. Cada destello observado en ese tramo era mucho más que una curiosidad visual. Era un recordatorio. La Luna no es solo un símbolo de exploración. Es también un entorno que puede volverse implacable sin previo aviso. Y esa puede ser la parte más incómoda de toda esta historia.
Ya durante años hemos romantizado el regreso lunar. Lo hemos presentado como el siguiente paso lógico, casi natural, de la aventura humana en el espacio. Pero Artemis II mostró que volver a la Luna no significa recuperar un sueño antiguo sin más. Significa volver a enfrentarnos con un mundo que sigue siendo tan duro como siempre. Un mundo sin aire, sin agua superficial, sin escudo natural, sin margen para la improvisación. Un mundo donde la belleza y el peligro conviven sin separarse. Lo fascinante es que esa dureza no redujo el valor de la misión. Lo aumentó. Porque cuanto más claramente se mostraba la Luna como un lugar extraño y brutal, más impresionante resultaba la decisión humana de acercarse otra vez a ella. Artemis II no solo se convirtió en una demostración de capacidad tecnológica, se convirtió en una demostración de voluntad, de esa obstinación casi irracional que tiene nuestra especie por mirar de frente lo que la supera, lo que la empequeñece y lo que la obliga a salir de su zona de seguridad. Pero incluso esa voluntad tiene un precio emocional. Y el silencio de la cara oculta lo dejó claro. Hay un momento en el que el espacio deja de sentirse como un escenario grandioso y empieza a sentirse como una ausencia. No ausencia de objetos. Ahí está la Luna, inmensa. Ahí están las estrellas, el vacío, la nave, los instrumentos. La ausencia es otra. Es la ausencia del mundo humano, de la red constante de voces, respuestas y acompañamiento que define casi toda nuestra existencia. En la cara oculta de la Luna, durante ese tramo sin comunicación, esa ausencia se vuelve casi tangible. Es como si la misión atravesara una región donde la civilización entera ha quedado momentáneamente al otro lado de un muro imposible de cruzar con la voz. Eso tiene implicaciones enormes para la psicología de la exploración profunda. Porque si unos minutos detrás de la Luna ya pueden alterar con tanta fuerza la percepción de cercanía con la Tierra, entonces el futuro de las misiones más lejanas exigirá algo todavía más complejo. No bastará con tener naves robustas y trayectorias seguras. Habrá que preparar a los seres humanos para habitar el silencio, para operar cuando la conexión emocional con el planeta sea mucho más débil, para convivir con la idea de que, en el espacio profundo, la soledad deja de ser una metáfora y se convierte en un dato operativo. Y aún así, quizá lo más inquietante de Artemis II no fue un riesgo concreto ni una anomalía inesperada. Fue algo más simple, la forma en que obligó a mirar la Luna sin las capas de ilusión que la Tierra le había dado. La Luna no apareció como un icono hermoso y sereno. Apareció como un mundo antiguo, golpeado, abrupto y silencioso. Un lugar que no se parece al símbolo que hemos proyectado sobre él, sino a una frontera real, fría, hostil, exigente. Artemis II no solo se acercó a la Luna, se acercó a su verdad, y esa verdad es mucho más inquietante de lo que la mayoría imaginaba. Porque al final, el lado oscuro de la Luna no da miedo por esconder algo fantástico. Da miedo por lo contrario, porque muestra con una honestidad brutal cómo es realmente el espacio cuando desaparecen la atmósfera, la cercanía y la protección del hogar. Y muestra lo fino que es el hilo que une a un ser humano con la Tierra cuando se aventura demasiado lejos. Y muestra que el regreso a la Luna, si va a ocurrir de verdad, no será un simple homenaje al pasado. Será una confrontación directa con un entorno que sigue siendo tan despiadado como siempre. La segunda mitad de esta historia es todavía más intensa, porque lo que Artemis II mostró en la cara oculta de la Luna no termina en el asombro ni en el miedo del momento. En realidad, ahí es donde empieza el problema de verdad. Porque una cosa es sobrevolar la Luna durante una misión cuidadosamente calculada, y otra muy distinta es imaginar seres humanos viviendo allí, trabajando allí, y dependiendo de ese entorno durante días, semanas o incluso meses. Y cuando se observa con atención lo que reveló Artemis II, la conclusión resulta incómoda. Regresar a la Luna no será simplemente volver. Será aprender a sobrevivir en uno de los lugares más implacables que hemos intentado habitar. La imagen pública de una futura presencia humana en la Luna
suele venir envuelta en épica. Bases iluminadas sobre el regolito. Astronautas desplazándose con seguridad. Vehículos explorando cráteres y horizontes interminables. Pero Artemis II introdujo una dosis de realidad mucho más dura. Porque lo que mostró esa travesía es que el entorno lunar no concede nada gratis. Todo allí es extremo. La temperatura, la radiación, la abrasión del polvo, la amenaza de impactos, la dificultad de comunicación, la ausencia de atmósfera, la dureza del terreno. Incluso el propio paisaje parece recordar constantemente que la Luna no está esperando a que la conquistemos. Simplemente existe, es indiferente a cualquier intención humana. Y esa indiferencia es quizá el verdadero rostro del terror lunar. No hay una amenaza visible que se mueva hacia la nave. No hay una criatura escondida entre sombras. No hay nada que se comporte como el miedo de una película. El miedo aquí nace de algo más convincente, de comprender que el entorno no te odia, pero tampoco te permitirá un solo error. La Luna no necesita atacarte para ser aterradora. Le basta conseguir siendo exactamente lo que es. Eso convierte cada observación de Artemis II en una advertencia para el futuro. Los cráteres no son solo una imagen impactante, son la prueba visible de un historial de colisiones constante. Los destellos sobre la superficie no son solo un detalle fascinante, son un recordatorio de que el espacio sigue golpeando la Luna sin que nada lo frene. Pues el blackout de comunicaciones no fue solo una fase prevista, fue una muestra de lo fácil que es quedar aislado del planeta. La cara oculta no fue solo una vista diferente, fue una lección sobre lo rápido que la percepción humana cambia cuando desaparece la sensación de conexión con la Tierra. Y ahí es donde la misión empieza a hacerse aún más importante. Porque Artemis II no fue únicamente una demostración tecnológica, fue una especie de ensayo psicológico y operacional para todo lo que vendrá después. Lo que la tripulación sintió en ese tramo importa porque anticipa la experiencia real de las futuras misiones. Importa para los descensos tripulados, para los hábitats permanentes, para los vehículos de superficie, para cualquier proyecto que pretenda convertir a la Luna en algo más que un destino breve. Antes de establecer presencia, sí, hay que comprender el entorno no como un símbolo, sino como una condición hostil. Y eso fue exactamente lo que Artemis II obligó a hacer. Uno de los mayores problemas será la vulnerabilidad absoluta de cualquier infraestructura lunar. En la Tierra nuestra civilización está protegida por capas enteras de defensa natural, una atmósfera que quema incontables objetos antes de que lleguen al suelo, un campo magnético que desvía gran parte de la radiación, un clima que, por duro que a veces parezca, sigue ocurriendo dentro de un planeta diseñado por su propia naturaleza para sostener vida. La Luna no ofrece nada de eso. No protege, no amortigua, no suaviza. Todo lo que exista allí tendrá que ser protegido de forma artificial, porque el entorno en sí no aportará ninguna ayuda. Eso significa que una base lunar no será solo una estación de exploración. Será un refugio contra el propio mundo sobre el que esté construida. Cada módulo tendrá que resistir temperaturas extremas. Cada sistema tendrá que tolerar polvo fino y abrasivo. Cada estructura tendrá que considerar radiación, microimpactos y aislamiento. Cada operación extravehicular tendrá que asumir que, fuera del traje o del hábitat, no hay absolutamente nada que sostenga la vida. Ese es el tipo de realidad que Artemis II hace más visible. La Luna no es una plataforma, es una prueba continua. Y si eso ya es físicamente exigente, el aspecto humano puede ser todavía más complejo. Porque el espacio no castiga solo al cuerpo, también presiona la mente. La cara oculta de la Luna mostró, aunque fuera durante un tramo limitado, lo que ocurre cuando el astronauta siente de verdad que la Tierra ha quedado fuera de alcance inmediato. Esa sensación puede ser manejable durante minutos. Pero, ¿qué pasa cuando se prolonga?
¿Qué ocurre cuando una tripulación pasa días en un entorno donde cada salida al exterior significa exponerse a un mundo letal y donde cada problema debe resolverse con recursos limitados? La exploración lunar del futuro dependerá tanto de la ingeniería como de la estabilidad emocional de quienes habiten allí. Y ahí la Luna vuelve a revelar por qué no es lo que creíamos. Desde la Tierra la imaginamos silenciosa. Desde cerca descubrimos que ese silencio pesa, que no es un vacío agradable, sino una ausencia radical del mundo humano. No hay aire, no hay sonido exterior, no hay ecos de vida. Todo queda reducido a sistemas, respiración, procedimientos y la conciencia de que el paisaje que te rodea no tiene ninguna relación con aquello para lo que evolucionamos. Artemis II hizo visible esa distancia psicológica. La Luna no solo está lejos, está fuera de escala respecto a nuestra experiencia natural del mundo. También por eso el paso de la tripulación por detrás de la Luna tuvo una fuerza simbólica tan grande. Durante décadas, la exploración espacial se contó muchas veces como una historia de control creciente. Más tecnología, más precisión, más capacidad. Y todo eso es cierto. Pero Artemis II recordó algo esencial. El control humano en el espacio siempre es parcial. Muy sofisticado, sí, pero parcial. Podemos calcular trayectorias, anticipar apagones de comunicación, diseñar naves brillantes y seguir dependiendo de márgenes frágiles en un entorno que no perdona. Esa conciencia cambia por completo el tono del relato. Ya no se trata solo de la grandeza de haber regresado al umbral lunar. Se trata de la humildad que exige estar allí. Por eso el lado oscuro de la Luna resulta tan poderoso narrativamente. No porque esconda un secreto fantástico, sino porque revela la parte de la exploración que solemos suavizar. La parte en la que el espacio deja de ser una aventura inspiradora y vuelve a ser una confrontación con lo real. Con la roca, con el vacío, con la distancia, con la soledad, con la posibilidad de que todo funcione perfectamente y aún así la experiencia siga siendo profundamente inquietante. En ese sentido, Artemis II no encontró un monstruo en la cara oculta. Encontró algo más convincente. Encontró la verdadera escala de lo que significa volver. Y esa escala obliga a hacer preguntas mucho más serias. Si queremos establecer una presencia humana sostenida en la Luna, ¿cómo protegeremos a las tripulaciones de los impactos? ¿Cómo se diseñarán los refugios contra la radiación? ¿Cómo se mantendrá la salud mental en un entorno tan aislado? ¿Qué tipo de redundancias necesitarán los sistemas de comunicación? ¿Hasta qué punto puede una misión seguir siendo segura cuando la distancia ya impide la respuesta inmediata? Artemis II no resolvió estas preguntas, pero hizo algo más importante. Las volvió imposibles de ignorar. Ese puede ser el verdadero legado de la misión. No solo demostrar que Orion puede llevar humanos alrededor de la Luna, sino forzar una comprensión más madura del programa lunar entero. Quitarle parte del brillo superficial y sustituirlo por algo más útil. Realismo. Porque la exploración humana del espacio solo avanza de verdad cuando deja de contarse como fantasía y empieza a entenderse como disciplina frente a un entorno hostil. Y Artemis II, con su silencio, sus vistas brutales y su aislamiento detrás de la Luna, hizo precisamente eso. Aún así, esa dureza no reduce la grandeza del momento. La aumenta. Porque cuanto más claramente se entiende la hostilidad del entorno, más extraordinario resulta que una especie nacida en un planeta con aire, agua, clima y protección natural siga insistiendo en cruzar el vacío para mirar otros mundos de cerca. Hay algo profundamente humano en esa obstinación. Algo casi imposible de separar de nuestra identidad como civilización. La Luna puede ser despiadada, puede ser extraña, puede ser aterradora. Y aún así queremos ir. Bien precisamente porque representa una frontera real. Precisamente porque nos obliga a medirnos contra algo que no fue hecho para nosotros. Artemis II
convirtió esa tensión en una experiencia concreta, no en una teoría, no en una simulación, no en un sueño heredado del pasado, sino en un hecho vivido. Una nave aproximándose a la cara oculta, una tripulación entrando en silencio, un paisaje más brutal de lo esperado, destellos de impactos sobre la superficie, una sensación de lejanía que ninguna imagen tomada desde la Tierra podría reproducir del todo. Todo eso forma parte de la misma revelación. La Luna no es el objeto sereno que creíamos conocer. Es un mundo mucho más severo, mucho más extraño y mucho más exigente. Y tal vez esa sea la razón por la que este momento importa tanto, porque nos obliga a abandonar la versión cómoda del regreso lunar. Nos obliga a aceptar que volver a la Luna no será una repetición nostálgica del pasado, sino el comienzo de una relación completamente nueva con un entorno que sigue siendo hostil en todos los niveles. Cada futura misión tendrá que cargar con esa verdad. Cada proyecto de base lunar, cada ambición de permanencia, cada plan de usar la Luna como ensayo para Marte. Todo dependerá de aceptar primero lo que Artemis II dejó claro: que el espacio profundo no se domestica con entusiasmo. Se enfrenta con preparación, resistencia y una comprensión brutalmente honesta del riesgo. Cuando la nave vuelva a emerger del lado oscuro y la voz de la Tierra regrese, el alivio será real, pero ese alivio no borra lo aprendido. Al contrario, lo confirma, porque si unos minutos detrás de la Luna bastan para transformar así la percepción humana del espacio, entonces el futuro de la exploración será más desafiante, más exigente y más psicológico de lo que muchos imaginan. Y esa es precisamente la lección que Artemis II dejó flotando en el vacío. No solo que podemos regresar, sino que, al hacerlo, descubrimos de nuevo lo poco natural que sigue siendo para nosotros vivir fuera de la Tierra. La Luna no es lo que pensamos. No es la lámpara serena del cielo nocturno. No es un símbolo domesticado por siglos de costumbre. Es un mundo duro, silencioso y herido por impactos. Un lugar donde la belleza y el peligro son inseparables. Artemis II no hizo más que recordárnoslo de la forma más directa posible. Llevó a seres humanos hasta ese límite y les permitió mirar de frente lo que realmente significa tener la Luna delante y la Tierra oculta detrás. Y eso es lo que vuelve aterrador al lado oscuro de la Luna. No que esconda algo imposible, sino que revela la verdad con demasiada claridad, que fuera de nuestro planeta, incluso el destino más familiar puede convertirse en algo completamente distinto. Algo inmenso, algo indiferente, algo capaz de recordarnos, con una sola maniobra de silencio y sombra, que el universo nunca fue pensado para nuestra comodidad.